Primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer capítulo número 2, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en este día por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, en este lugar, poder venir y escuchar tu palabra, Señor, poder venir y regocijarnos, Señor, a través de la música. Señor, yo te ruego en este día que tu palabra pueda ser un bálsamo a nuestros corazones. Hemos llegado a la iglesia con nuestros corazones destrozados y cargados y nos has consolado a través de tu palabra. Pero también como hoy nos exhortas, nos reprendes, nos corriges, nos enseñas. Yo te pido que tu palabra, Señor, hoy sea recibida en nuestro corazón y que nos lleve a una transformación, que nos lleve a un cambio, que nos lleve a considerar la gran responsabilidad que tenemos, Señor, y que vivamos conforme a lo que en Cristo ya somos, que podamos vivir conforme a lo que tú nos demandas ser, que el ser salvo no es solamente disfrutar de una herencia en los cielos, sino que también es a través de una manera de vivir. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. Espíritu de Dios, toma el control y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor, a cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido esto. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo número 2, leyendo desde el versículo número 11 al 17, que es donde vamos a centrarnos en esta mañana, en esta tarde más bien, en este día. Algo que me encanta de la predicación expositiva consecutiva es que podemos aprender libros de la Biblia y podemos aprender más acerca del libro de estudio, y sé que Dios nos ha hablado a través de la vida a través del libro de Éxodo los domingos. Sin embargo, hay momentos donde el Espíritu Santo nos guía y tenemos que tocar temas puntuales, temas que uno como pastor va viendo que se requiere un poco de respuesta bíblica o de atención. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 11 al 17. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción, que es la que estudiaremos hoy, y que el Señor nos ayude para su honra y gloria a aprender lo que está aquí. Dice el texto: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Mahatma Gandhi era un conocido escritor de libros, un hombre que encabezó para la libertad en la India y la lucha por la igualdad. Y Mahatma Gandhi era un hombre que había sido usado para conducir a las hindús a la independencia, obteniendo su libertad del Imperio Británico. Y en una biografía o autobiografía que se había publicado en la India, Gandhi menciona que en sus días de estudiante se había impresionado mucho al leer los evangelios
y que había pensado con gran seriedad bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Gandhi pensaba que el cristianismo era la solución para los prejuicios raciales y para las diferencias que afectaban en la India y en África del Sur. Así que en esta autobiografía dice que un domingo por la mañana Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y que Gandhi tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para convertirse en un cristiano. Y cuando entró en el templo, la comisión de la recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que se fuera a una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo, según la historia de Wycliffe, quien la narra, salió de aquel templo para no volver más. Dentro de esas palabras de Gandhi, él dijo cuando salió del templo, ya hoy me he dado cuenta que también entre los cristianos hay diferencias de clase. Permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Lamentablemente, Gandhi nunca se convirtió en un cristiano. Y Gandhi dijo lo siguiente: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, dice Gandhi, no encuentro nada malo en el cristianismo, pero concluyó diciendo, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Mis hermanos, la manera en la que nosotros vivimos le dará o le restará credibilidad al mensaje que nosotros predicamos. No podemos separar, y este es el problema del legalismo, hermanos, este es el problema que este legalismo contemporáneo tiene, que el legalismo separa el ser del hacer. El legalista enfatiza sus esfuerzos en el hacer. Hay que hacer para la obra de Dios, hay que trabajar para la obra de Dios, hay que ministrar en la obra de Dios. Y no me malentienda, eso está bien, servir, trabajar, tratar de hacer para la gloria de Dios, poner nuestros dones al servicio del Señor y usados para la edificación de la iglesia, eso está bien. El problema del legalismo es que ellos separan el hacer del ser. Y para poder nosotros, hermanos, reflejar una vida cristocéntrica, primero necesitamos ser. Porque el hacer, hermanos, lo podemos ver en las tradicionalistas religiosos. Los fariseos hacían obras. Los fariseos se jactaban de ser piadosos a través de lo que hacían. Pero Cristo los reprendía por lo que no eran. Y una de las piedras de tropiezo, si puedo usar este término, una de las piedras de tropiezo para que personas no conozcan la luz del evangelio es la vida de quienes dicen ser cristianos. Gandhi decía, me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no me gustan son los cristianos, porque no se parecen en nada al Cristo de ustedes. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere abordar en esta sección de esta carta. Esta carta va dirigida a creyentes que han sido dispersos en todo Asia Menor. Los que estuvimos en nuestra serie de Pedro en los miércoles del año pasado, antepasado, nos dábamos cuenta acerca del contexto que tiene esta carta. Es una carta donde los creyentes han sido dispersados, ha habido una diáspora, la palabra griega dispersión, y en el capítulo 1, verso 1 nos dice que han sido dispersados a diferentes regiones, diferentes lugares de Asia Menor. Y entonces Pedro, hermanos, quiere instruir a estos hermanos, a esta iglesia, a cómo deben de vivir mientras están en esta tierra, mientras están en este mundo, cuál debe ser la manera de vivir del creyente. Y el apóstol Pedro comienza primero mostrándonos desde el capítulo 1 quiénes somos.
En el capítulo 1 comienza diciéndonos que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento previo de Dios, y que fuimos escogidos en Él para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pedro primeramente comienza diciéndonos lo que en Cristo somos. Primeramente somos escogidos por Dios, fuimos elegidos en Él por la voluntad de Él. Y en el versículo número 13 y 14, Pedro nos dice a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al versículo número 15, Pedro nos dice qué es lo que como hijos de Dios, como elegidos en Dios, somos llamados a hacer. Dice, como hijos obedientes, vean la descripción clara, hermanos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos, que dice, mis hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, esta santidad no es una santidad de conjunto de reglas o de normas religiosas, de normas legalistas, sino que esta santidad es derivada de nuestra identidad con aquel que nos ha salvado. Por eso dice el verso 16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Es Dios, el santo, quien nos ha llamado a ser santos. El hecho porque estamos unidos a Él, mis hermanos. Entonces somos en Cristo elegidos por Dios, llamados a ser santos, porque esa es la relación entre cristiano y salvador. El cristiano va a vivir conforme a las demandas de su Salvador. Al estar unido a Cristo, el cristiano desarrolla las cualidades y la vida de aquel que lo ha salvado. Capítulo número 2, en el versículo número 9 y 10, Pedro nos vuelve a recordar lo que nosotros somos en Cristo, hermanos. Mira lo que dice el versículo 9 y 10 del capítulo número 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito de esta elección? Versículo 9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea que nuestra vida es llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Nuestro propósito es anunciar, predicar, proclamar el evangelio que también a nosotros nos ha salvado. Pero Pedro no quiere que olvidemos quiénes somos en Dios, quiénes somos por medio de Cristo. Verso 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo ustedes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Vea lo que dice Pedro, dice, ustedes no son de este mundo. Ustedes ahora fueron extraídos del mundo, fueron sacados del mundo para formar parte del pueblo de Dios. Ahora fueron tomados como un real sacerdocio. Ahora ustedes son una nación santa. Ahora son un pueblo que Dios ha adquirido para Él. Y es en ese contexto que ahora Pedro ya no nos dice lo que somos, sino lo que debemos de ser y cómo debemos vivir. Dice, amados, verso 11, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces el argumento del apóstol Pedro en la sección que vamos a estudiar hoy es que Pedro quiere decirnos que ahora siendo pueblo de Dios, ahora estando en Cristo, ahora siendo escogidos por Dios, siendo apartados por Dios para Él, nuestra vida debe de reflejar un buen testimonio delante de aquellos que no creen. Y entonces, hermanos, lo que somos en Cristo nos lleva a hacer y nos lleva a modelar, y nos lleva a ejemplificar, y nos lleva a mostrar la vida de aquel con quien nosotros estamos identificados.
Y esa vida es tan evidente, es tan palpable que las personas que están a nuestro alrededor las pueden fácilmente notar. Entonces, el tema que vamos a estudiar hoy, hermanos, es nuestra vida, un testimonio para el incrédulo. Porque eso es lo que nuestra vida debe de ser en este mundo, un testimonio para los incrédulos. Y quisiera iniciar ofreciéndote esta pregunta, y esta pregunta la vamos a contestar al final, terminando de desarrollar este mensaje. ¿Cómo o cuál es el testimonio que tienes delante de los incrédulos el día de hoy? ¿Qué testimonio tienes tú delante de los incrédulos el día de hoy? Y hermanos, y disculpe, pero cuando hablamos de los incrédulos, no solamente estamos hablando de aquellas personas que están cercanas a nosotros que no conocen a Dios. Estamos hablando de todas aquellas personas que no conocen a Dios, que están en las diferentes áreas de nuestra vida. En el trabajo, en el vecindario, en la escuela, universidad, en la misma familia. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de ellos? ¿Realmente somos lo que decimos ser? ¿Somos lo que predicamos? ¿O como Gandhi habrá alguien que diga, yo sería cristiano de no ser por los mismos cristianos? Entonces, hermanos, vamos a ver esto bajo algunos encabezados. En primer lugar, vamos a ver la exhortación de Pedro a esta iglesia. En primer lugar, vamos a ver la exhortación a un testimonio irreprochable. Mire lo que dice versículo 11 al versículo número 12, por favor. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo primero que Pedro está mostrándonos aquí es que nuestra vida debe de ser coherente con lo que nosotros somos. Es decir, nuestra vida es coherente con nuestra identidad. Nuestra vida es coherente con lo que nosotros en Cristo ya somos. Por eso el apóstol Pedro dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo que Pedro nos dice primeramente es que el creyente, al estar en Cristo, ya no pertenece al sistema ni al gobierno de este mundo. Y eso es lo que Pablo decía en el libro de Efesios, que nosotros dejamos de estar bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad del diablo. Dice Pablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vea que está usando en tiempo pasado, éramos, y ahora, hermanos, hemos nacido de nuevo de las tinieblas a su luz admirable. Pedro describe a estos creyentes como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mis hermanos, tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Tú y yo ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si usted llegara a ir, por ejemplo, como cultura, nosotros como mexicanos tenemos ciertos modismos, cierto léxico, ciertas costumbres, pero si usted llegara a ir, por ejemplo, a Corea o a China, y usted llegara a ir a vivir ahí en esos lugares por un mes o por 3 semanas, le aseguro que usted no va a vivir conforme a las costumbres, ni a los modismos, ni a la forma de ser que hay en China o en Corea del Sur, porque usted no está identificado con esas culturas. Para usted va a ser un extraño para ellos con lo que hace, por cómo come, por cómo se viste, porque usted no pertenece a esa cultura. Y estar 3 meses en esa cultura, claro que va a ser muy evidente que tú no perteneces a ese lugar. Bueno, hermanos, es lo mismo nosotros en la vida cristiana. Nosotros debemos de ser diferentes a esta cultura, a este sistema del mundo, porque nosotros no pertenecemos a este lugar. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Me encanta en la historia que desarrolla Juan Bunyan en El progreso del peregrino, cuando cristiano y fiel llegan a la tierra de la vanidad, a la feria de la vanidad.
Y dice la historia de Juan Bunyan que cuando llegan sus vestidos eran completamente diferentes, tanto que llamaron la atención de aquellos que estaban en la feria de la vanidad, porque se podían percatar que estos dos eran forasteros, que eran peregrinos, eran extranjeros, que no pertenecían a la sociedad de la feria de la vanidad, y trataban de arrastrarlos a sus costumbres, trataban de arrastrarlos hacia las prácticas que ellos tenían. Pero dice Juan Bunyan en esta forma alegórica: nuestros vestidos, nuestras prendas eran completamente distintas a las de ellos. Hermanos, la vida del creyente debe de ser completamente distinta a la vida de la gente que está en este mundo. Cristo dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, debemos entender que tú y yo ya no pertenecemos a esta vida. Que las costumbres, los modismos, las formas que vemos en este mundo, el comportamiento, la conducta, las modas, las tendencias que en este mundo hay, la filosofía que el mundo tiene, esos ismos de pensamiento que en el mundo hay, hermanos, son completamente contrarios a la palabra de Dios. Y claro que cuando un creyente se rige, se conduce, se comporta conforme a la palabra de Dios, hermano querido, es normal que el mundo no te acepte. Hermanos amados, si el mundo no nos acepta, tienes que tener en cuenta que no puede el mundo aceptar algo que va en contra de ellos mismos. El mismo mundo rechazó al Señor Jesucristo. Y Cristo nos dijo que también el mundo nos va a rechazar a nosotros. No espere usted que sus familiares inconversos se sientan cómodos contigo cuando vayas con ellos. Hermanos, es difícil convivir con tu gente, con tu familia inconversa. No hay nada en común. No hay una charla, una conversación, un pensamiento que digamos, es igualito. A veces por eso habitar entre hermanos en la iglesia es mejor que habitar con la gente de tu familia del mundo. ¿Por qué? Porque al menos hay congruencia en lo que hacemos, estamos en la misma mente, o debería de ser así. No estoy diciendo con esto que no visite a sus familiares inconversos. Lo que estoy diciendo es que debe haber una clara notoriedad entre los que son del mundo y los que no son del mundo. Y tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Vamos caminando a casa. Todavía no llegamos, pero vamos en camino a casa. Entonces Pedro quiere decirle a estos expatriados: miren, hermanos, ustedes están dispersos en diferentes regiones, diferentes lugares de Asia, han sufrido por causa del evangelio, y ahorita vamos a ver esta parte. El mundo no tiene un buen concepto de ustedes, pero a través de su conducta ellos deben de ver que ustedes son diferentes a ellos en toda su manera de vivir. Amados hermanos, estamos en un tiempo tan peligroso donde el mundo nos está jalando a pasos agigantados, aún en nuestras costumbres y en nuestras maneras de pensar. Lo que vemos, lo que compartimos, lo que hacemos, lo que decimos en público, los lugares donde nos relacionamos, hermanos, y empieza el cristiano a batallar en el mundo cuando una cosa empieza a empezar en su cerebro, y es cuando el cristiano empieza a ver las cosas del mundo como no tan malas. Mira, querido hermano, cuando tú empiezas a pensar que las cosas del mundo no son tan malas, el mundo está empezando a jalarte hacia él. Hermanos, el mundo es tan sutil como un camarón lo sería para mí ahorita. Es rico y delicioso cuando te lo comes, pero es mortal cuando lo ingieres, cuando ya te hace efecto. Hermanos, el mundo es tan dañino que nosotros somos atraídos por él, somos deslumbrados por su belleza, somos deslumbrados por sus placeres, somos deslumbrados por la parte externa, sin darnos cuenta que al momento de ingerirlo, al momento de probarlo, es altamente destructivo para nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos dice, como extranjeros y peregrinos, ustedes deben de, y Pedro nos dice, hermanos, qué es lo que debemos de cultivar o debemos de cuidar. Dice el versículo 11, que debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que el apóstol Pedro quiere decir es que debemos de cultivar disciplina espiritual al momento de vivir y habitar en medio de este mundo.
La palabra griega abstenerse es restringirse, es mantente alejado de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Y cuando habla de deseos carnales que batallan contra el alma, hermano, no solamente está hablando de deseos o pasiones sexuales, sino está hablando de todos aquellos deseos, aquellas pasiones, aquellas formas de vida que son naturales o evidentes de nuestra carne pecaminosa. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5 nos menciona algunos de los frutos de la carne. Pablo dice: manifiestas, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, orgías y cosas borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta los de cabina iban bien rápido. No sabían ni cómo, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Es que son tantas cosas. Es que son tantas cosas con las que usted y yo batallamos de nuestra naturaleza carnal, que son aquellas cosas a las cuales muchas de ellas el mundo nos atrae y nos terminan seduciendo a las prácticas de ellas mismas. Lamentablemente hay muchos creyentes seducidos por el mundo hoy en día. Seducidos y abrazando el mundo hoy en día, adulando al mundo, coqueteando con el mundo hoy día. Hermanos amados, debemos entender que somos distintos a este mundo. En Cristo somos una identidad completamente nueva. Somos su pueblo escogido, somos su nación santa, somos un pueblo que Él adquirió, y que claro que debe haber una marcada diferencia entre el mundo y nosotros. Pero no la hay normalmente hoy, no la hay, no existe esa marcada diferencia. Y entonces, hermanos, llegamos a vernos en la vida muchos Gandhis, personas que dicen: yo sería cristiano de no ser por ti, yo hubiera conocido a Cristo de no ser por ti. Ahora, la salvación no depende de nosotros, pero nuestro testimonio es una evidencia del evangelio que transforma. Hablamos de un Dios que transforma. Hablamos de un Dios que cambia vidas. Decimos que Dios tiene poder para cambiar la vida de una persona, pero ese poder transformador no se ve reflejado en nuestra manera de vivir. Y entonces existe un cortocircuito, hay una incongruencia. ¿Cómo es posible que el evangelio transforma pero no te ha transformado a ti? No es que Dios no tenga poder para transformarnos, es que el problema es que el mundo nos ha amoldado a nuestra manera de vivir. Y caemos en una especie de sincretismo, mezclando partes del cristianismo con el mundo y haciendo una mezcla que es abominable delante de los ojos de Dios. No podéis mezclar lo santo con lo profano, hermanos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay concordia entre Cristo y Belial, no hay parte del creyente con el incrédulo. No hay. El apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice que estos deseos que batallan contra el alma, estos deseos carnales de los cuales debemos abstenernos, dice el apóstol Pedro, combaten contra nuestra alma. Hermanos, yo he estado en ocasiones, y nunca me gusta ponerme de ejemplo, solo quiero que vea usted que no es el único que usted batalla. A veces idealizamos a los ministros pensando que son supermanes, superhéroes. No, hermanos, somos de carne y hueso como ustedes. Y a veces he estado delante del Señor orando, diciendo: Señor, quiero cambiar esta área de mi vida, pero no puedo. Señor, yo quiero cambiar esta parte, pero hay algo como si algo me detuviera, como si alguien me frenara. Y no sé si te ha pasado alguna vez que estás orando, estás pidiendo al Señor: dame sosiego, dame mansedumbre, y de repente alguien viene y te hace enojar tan grandemente que dice: Señor, yo te estoy pidiendo mansedumbre, y pareciera que me siento más enojado que antes de haber orado. Eso quiere decir que los deseos carnales de que batallan contra nuestro miembro, nuestra alma, están combatiendo internamente con la influencia del Espíritu Santo. Hermanos amados, todos los días vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar, vamos a tener que pelear contra los deseos de nuestra alma. El enemigo número uno que tienes en tu vida eres tú mismo. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras.
Imagínate dos luchadores de sumo, dos boxeadores, dos peleadores de lucha libre, tratando de combatir el uno contra el otro, ver cuál de los dos es más fuerte, ver cuál de los dos domina al otro, cuál de los dos va a someter al otro. En el sumo y en la lucha libre existe lo que es la rendición por knockout, o en el boxeo está el knockout. Y entonces dice la carne, yo voy a noquear la parte del espíritu de esta persona. Y el espíritu dice, hay que noquear la carne, hay que doblegar la carne, hay que mantener la carne en la lona. No hay que dejar que la carne se levante y empiece a tratar de conquistarnos y de gobernarnos. El problema de que el creyente sucumbe fácilmente a los deseos de su carne es por la falta de la llenura del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo no está llenando la vida del creyente, no porque el Espíritu Santo no esté ahí, sino porque el creyente ha contristado al Espíritu Santo. Hermanos amados, tenemos que aprender a entender que todo el tiempo necesitamos someternos bajo la guía, la dirección, el control del Espíritu Santo. Me encanta la descripción de Pablo, porque me identifico con esta descripción. Cada día de mi vida Pablo dice, yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo habla de una batalla interna. Pablo dice, estoy peleando contra mí mismo. Soy un hombre miserable porque mis miembros todavía siguen teniendo tendencia hacia las cosas de este mundo. Amados hermanos, todos nosotros seguimos teniendo tendencia a las cosas de este mundo, pero gracias a Dios en Cristo hemos sido libres. Tenemos al Espíritu Santo, pero hay que hacer uso y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pedro que debemos de abstenernos de los deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué debemos abstenernos de los deseos que batallan contra nuestra alma? ¿Por qué debemos de disciplinarnos espiritualmente? Vamos a Santiago 1, por favor. Vamos a ver por qué es necesario abstenernos de los deseos de nuestra alma. ¿Y qué tiene que ver eso, abstinencia de los deseos de nuestra alma, con el ser de buen testimonio a los incrédulos? Mire lo que dice Santiago 1, versículo número 13 al 15, favor, hermanos. Santiago 1, versículo 13 al 15. Yo tenía como 3 meses o 4 meses que no predicaba del Nuevo Testamento, hermanos. Pero vamos a Santiago 1, hermanos, del 13 al 15. Mira lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué, mis hermanos? Ese es el mismo deseo que Pedro menciona en su carta, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, ese deseo carnal, después de que ha concebido, fíjese cómo usa una imagen, una ilustración, comparando el deseo de la carne, la concupiscencia, con un embarazo. Dice, después de que ha concebido, después de que ha fecundado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, siendo terminado, da a luz la muerte. Wow, hermanos. Santiago nos dice que es importante que Pedro nos dice, perdón, que debemos de abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y Santiago nos dice por qué. Porque esos deseos nos atraen, nos seducen, y cuando es fecundado, cuando el deseo de la carne, cuando esa concupiscencia es fecundada en nosotros, dice Santiago, da luz el pecado. Es decir, que el resultado de esa fecundación, deseo de la carne con nosotros, pecado es el origen. Y cuando el pecado ha sido consumado, ha sido practicado, cuando el pecado ha sido desarrollado, entonces la consecuencia del pecado proviene después, da luz la muerte. Entonces, hermanos amados, Pedro nos dice que nos abstengamos, y Santiago nos dice ¿por qué? Porque si nosotros no abstenemos, no tenemos disciplinas espirituales, lo más seguro que va a suceder a nuestra vida es que vamos a terminar cayendo en algún pecado originado de nuestros propios deseos. Y saque de su mente pecados sexuales, porque esos no son los únicos pecados que tenemos en el alma. A lo mejor perdiste el control de tu espíritu, y en lugar de ser pacificador, en lugar de
mediar una discusión, soltaste un puñetazo. O verbalmente utilizaste una palabra altisonante. Puedes perder el control. El pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nuestro cuidado ante los incrédulos? Porque cuando estamos en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a ser seducidos y atraídos por las cosas que hay en este mundo. Hermanos, yo creo que todos nosotros en el trabajo tenemos una persona difícil de soportar, ¿verdad que sí? Y ya se les vino a la mente quién, y ya vi las hermanas que están así de, ¿cómo quisiera tenerla aquí enfrente ahorita, esa vieja? O a los varones, ese jefe molesto, ese compañero molesto, o esa mujer que te pica ese hombre que te pica las costillas ahí en el trabajo, hermana. Yo sé que todos nosotros tenemos tensiones en la vida diaria, en el trabajo. O a veces estamos en la casa, aun siendo las que son amas de casa, y los hijos a veces cooperan para tensarnos. Y más si tenemos hijos tremendos, ¿verdad? Tremendos de carácter, de conducta. Y tú dices, Señor, dame paciencia, y pareciera que la paciencia no llega y el hijo crece más en rebelión. Pero a lo que voy, hermanos, es mantener nuestros deseos carnales que batallan contra el alma nos ayuda a brindar un buen testimonio para los que nos están viendo hacia afuera. De afuera, perdón, hacia adentro. Que ellos puedan ver un carácter, una respuesta bíblica a un ataque directo contra nosotros. Hermanos, hay gente que quiere, mira, yo lo viví en mi vida, no sé si usted lo haya vivido alguna vez. Hay gente que hasta apuesta para ver si te hacen caer. Yo lo viví. Hay gente que hasta apuesta, es cristiano, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto que Dios está en su vida. Vamos a provocarlo, vamos a provocarla. Hermanos, por eso dice Pedro, manténganse controlados, alejen esos deseos de su carne, porque esos deseos que ustedes tienen están batallando contra ustedes. Los van a hacer caer esos deseos. Los van a llevar a acciones pecaminosas. Y esos deseos, hermanos, se oponen contra la llenura del Espíritu. Yo siempre he dicho esto, hermanos. A mí que alguien me diga que ora muchas horas, no me dice nada. Yo me puedo dar cuenta que una persona ora y que camina con Dios a través de su conducta. Tú puedes decir que oras horas enteras. Tú puedes decir que caminas con Dios, pero si eso no se ve a través de tu conducta, yo lo dudo mucho. Porque alguien que verdaderamente camina con el Señor, alguien que realmente está lleno del Espíritu Santo, su manera de comportarse nos lo dice. Ahora sí, como dirían ahí, huele a oración, ¿verdad? Huele a oración, huele a santidad real, no a santidad fingida. Eso es lo que el legalismo hace. A través de tu prenda dicen si eres liberal o eres conservador. A través del maquillaje dicen si eres un buen creyente o no eres un buen creyente. A través de tu corbata, el color de la corbata, de la camisa, a través de la hora que llegas. He escuchado hasta gente que dice, si los que se sientan hasta adelante son porque están bien con Dios, los que se sientan hasta atrás no están bien con Dios. O sea, hasta esas cosas, el legalista piensa que esas cosas nos muestran realmente si estamos con Dios o no. Hermanos, lo que realmente muestra si nuestra vida creyente es genuina, es nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia. Con los hermanos de la iglesia y con los incrédulos allá afuera. Qué hermoso es que gente venga a Cristo por tu testimonio. Que puedan ver una vida transformada en verdad. Para ello, todos los días hay que tener un funeral antes de salir de casa. Y el muerto debe de ser tu carne y tus deseos. Y el Espíritu Santo debe de salir controlándote todo el tiempo. Eso es lo que Pedro está tratándonos de decir. Ahora, ese deseo nos lleva a una manera de vivir irreprochable. Mira lo que dice primero de Pedro. Regresemos a nuestro texto, versículo número 2:12, capítulo 2:12 de nuestro texto. Ya estaba hablando como el hermano Abraham, nuestro texto. Boricua, mano. Tanto que he escuchado puertorriqueños en sermones y ya estoy hablando como ellos, nuestro texto. Te amo, hermano, ya sabes. Te respeto a medias.
Primera de Pedro 2:2, hermanos. Sí, es que los que están en la carne, cuando hablamos del Espíritu no, pero cuando contamos chistes se ríen, hermanos. Entonces, tengo que recurrir a estos métodos mundanos. Primera de Pedro 2:12, rápidamente. Vea lo que dice, hermanos. Dice, manténganse, absténganse los deseos de su carne que batallan contra el alma. Mira para qué, versículo 12. Manteniendo, sosteniendo, constantemente. Habla de una constancia. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar tus buenas obras. ¿Ya viste por qué es importante abstener los deseos de nuestra carne, mantenerlos en control, ser llenos del Espíritu? Dice Pedro, para que puedan mantener una vida agradable, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ahora, Pastor Carlos, ¿por qué dijiste irreprochable? ¿De dónde sacaste esa palabra? Bueno, en la Biblia de las Américas dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces lo que dice el apóstol Pedro es, si vivimos absteniendo los deseos de nuestra carne, sometidos al control del Espíritu Santo, esos deseos que batallan contra el alma, vamos a lograr mantener una vida, una conducta, una manera de ser irreprensible, a fin de que aquellos que murmuran de nosotros, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios. Wow, hermano. Entonces, mantenerme lleno del Espíritu no solamente es para tener un buen matrimonio. Mantenerme lleno del Espíritu no solamente es para saber criar a mis hijos, sino para que las personas que no conocen a Dios y conviven conmigo puedan ver una conducta que no tenga nada absolutamente de qué acusarme. Ahora yo pregunto, ¿tienes tú una conducta irreprochable en tu trabajo? Tus compañeras de línea pueden decir que tu conducta es una conducta que no hay nada de qué quejarse. Tu jefe puede decir, este empleado no es un quisquilloso, peleonero, que contesta, es alguien sumiso. Con esto no estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo con todo lo que él opine. Lo que estoy diciendo es que nuestra manera de conducirnos muestra de qué espíritu somos nosotros. Hermanos, híjole, lamentablemente muchos Mahatma Gandhi están naciendo en los lugares donde nosotros nos desarrollamos. Muchas personas están diciendo, ¿para qué ser cristiano? ¿Para ser como él? ¿Para qué ser cristiana? ¿Para ser como ella? No, gracias. Mejor me quedo en el catolicismo. ¿Qué dijo Gandhi en la introducción? Mejor me quedo siendo hindú. Me gusta el Cristo de ustedes, estoy enamorado del Cristo de ustedes, dijo Gandhi. Pero por ustedes yo no creo en Cristo. O Cristo es real y ustedes no son reales, o el Cristo que ustedes predican no es real ni ustedes tampoco. Amados hermanos, tenemos esa ideología mundana de, a mí no me importa lo que otros piensen de mí. No, sí debería importarte. No, sí debería importarte lo que otros piensen de ti. Sí debería importarte. Sí deberías de estar pendiente y consciente de qué clase de ejemplo le estás dando a la gente que te rodea. Sí debería de importarte. Leía un libro, estoy leyendo muchos libros de familia, estoy planeando en el desarrollo buscar discipulados familiares para este año en la iglesia, a finales de año, y he estado leyendo libros familiares y estaba viendo uno de estos libros que decía el autor, no recuerdo su nombre, decía, muchos de los hijos de los cristianos no se convierten al evangelio, no porque sean solamente duros de corazón, sino porque el testimonio de sus padres no es lo que ellos dicen que son. Y queremos y oramos con tanta fervor de que nuestros hijos que no son salvos sean salvos. Y qué bueno que usted esté orando eso, pero no estás viviendo eso. Me encantó una frase que dijo Esteban, a veces lo que cantamos no es congruente con lo que decimos o con lo que vivimos. No cantamos lo que vivimos. No predicamos lo que vivimos. Por eso dice Pedro, mantengan una buena
manera de vivir entre los gentiles. ¿Con qué propósito? Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. La iglesia primitiva, la iglesia esparcida tenía esta batalla donde la gente, los inconversos, los acusaban de diversas cosas. Los acusaron de rebeldes al gobierno romano, los acusaron de practicantes de canibalismo, los acusaron de participantes de incesto, los acusaron de malhechores. Recuerde usted que Cristo murió bajo la pena capital romana, y al Cristo haber muerto en una cruz ante la sociedad, pues Cristo era considerado como un malhechor, y dijeron: mire, va el seguidor de los malhechores, del malhechor mayor, ahí van todos. Y los acusaban de malhechores, de rebeldes, de personas que querían sublevarse al gobierno romano, de personas de la sociedad de la clase baja. Y dice el apóstol Pedro: bueno, esas cosas de las que ustedes, iglesia, los acusen, que su manera de percibirlos, que su manera de verlos cambie a través de una conducta irreprochable. No los calles con tu boca, peleando con ellos, diciéndole: no, yo no soy así. Que vean tu vida, que vean que tu vida no es lo que la gente decía que era. Dice, hermano, la gente a veces habla porque tiene boca, decía mi abuela. Hablas porque tienes boca, pero no piensan lo que hablan. A veces dicen: los cristianos son hipócritas, todos los cristianos son hipócritas. Y lamentablemente, por el testimonio de uno, pues todos vamos en el paquete embolsados. Pero en lugar de pelearnos con la gente y decirle: no, yo soy diferente, deben de verlo. Y que ellos puedan decir: no, yo conozco, que pueda decir alguien: no, todos los cristianos son hipócritas. No, yo conozco uno. Yo conozco una. Trabaja en Cummins, trabaja en Enalte, trabaja en Harman, o trabaja en la empresa donde tú estés, y yo he visto que esa persona es distinta. Todos los mecánicos son iguales de transeros. No, tú vas a la Simona Barba, ahí hay uno que no es así. Que el mundo pueda identificarnos realmente con vidas irreprochables, no por nuestra boca, hermanos, sino por nuestra manera de vivir. Ahora sí, como dice un dicho, ¿verdad? De lengua me como un taco. Las personas hay muchas personas aquí que son como locuacidad en la historia del progreso del peregrino. Si usted no ha leído el progreso del peregrino, no sabe ni de quién le estoy hablando. Pero locuacidad era un hombre que se jactaba de hablar, de decir, de hablar del Señor, de hablar del cielo. No, Dios es poderoso, Dios es esto, Dios es el otro, Dios es el otro, Dios es aquello. Dios, yo lo amo, Dios es mi Señor. Hay gente que así vive: Dios es mi Señor, Dios es mi vida, Dios es mi primer lugar, yo amo al Señor. Y su manera de vivir no es lo que dicen. Hay mucha locuacidad sentados en las bancas de esta iglesia. Hablan mucho, actúan poco. El arrepentimiento no es decir que estás arrepentido. El arrepentimiento es una manera de vida. Qué diferente sería que el mundo pudiera decir: yo conozco cristianos genuinos porque yo he visto uno. Yo he visto uno. Y como decía Santo Tomás: hasta no ver, no creer. ¿Con qué propósito dice Pedro que debemos de vivir una vida irreprochable? Siga leyendo, versículo 12. Dice versículo 12: mantengan vuestra buena manera de vivir entre los malhechores. ¿Para qué, hermanos? Que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que consideren, que vean vuestras buenas obras y ellos puedan decir: Señor, te entrego mi vida. Yo sé que tú cambias vidas porque lo he visto. Yo he visto que cambias vidas y yo estoy viendo una vida cambiada en mi trabajo. Yo me acuerdo de esa persona que le propusieron robar en la empresa material y él no quiso hacerlo. Yo he visto vidas cambiadas y que esa persona puede decir: yo sé que Dios es real porque he visto uno de sus vasos transformados que son real. Hermanos, tú y yo somos reales en nuestra vida cristiana. Somos reales donde estamos en el trabajo. ¿Sabe por qué mucha gente le da vergüenza adorar? ¿O porque mucha gente le da vergüenza cantarle al Señor?
Porque muchos saben quién eres. ¿Sabes por qué a muchos les dan vergüenza no evangelizar donde viven? Porque saben quién eres. Y te da vergüenza. Porque han visto la manera de vida que han llevado, que no es congruente con lo que usted dice que va. Pero ¿sabías que los vecinos saben que hasta qué hora salimos con la Biblia en las mañanas? Ellos te ven, te observan. Ellos saben cómo tratas a tu esposa, ellos saben cómo tratas a tus hijos, ellos saben cómo te conduces, ellos lo saben. Viviendo una vida irreprochable va a ser de buen testimonio para aquellos que no creen en Cristo. Por eso Pedro nos muestra en segundo lugar algunas instrucciones en nuestra vida cotidiana. Versículo 13, por favor. Por causa del Señor, vea lo que dice y subraya esa frase, por favor, hermanos. Por causa del Señor. Esta palabra es clave para el desarrollo del pensamiento de Pedro en lo que viene. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Vamos a repetirlo todos juntos. Sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como gobernador, como a gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Es que yo no estoy de acuerdo con Morena, por causa del Señor. Es que Cruz Pérez Cuellar, por causa del Señor. Es que yo no soy por causa del Señor. Es que esto es injusto, por causa del Señor. Cuando dejemos de ver a la gente que no es, cuando dejemos de ver el ejemplo en las personas y empecemos a poner nuestra atención en Cristo, vamos a ser muy diferentes. Dice Pedro, por causa del Señor, Él es el motivo, Él es la razón. Por causa de que estamos unidos a Él, por causa de que somos de Él, por causa de que su gloria va de por medio. Dice Pedro, sométanse a las instituciones humanas. Ahora sí voy a tirar una piedra, pero hermanos, lo tengo que decir. Para mí esas iglesias, esos predicadores, pastores que se meten en Tapia sin pagar una renta, que se meten de paracaidistas, qué mal testimonio. He visto noticias donde hasta los han ido a sacar policías y todavía cínicamente dicen, oren por nosotros porque estamos pasando pruebas. Hermanos, esas no son pruebas, esas son consecuencias. Dios, hermanos, nuestra vida debe de estar en regla aún en el trámite, en el área legal. Hermanos de unión libre deberían de estar casados. Me encanta el silencio que se proporciona después de todo eso. Me fascina porque sé que la palabra de Dios está haciendo lo que tiene que hacer. O te enoja o te gozas en él. Hermano amado, pero es que es lo que debemos de estar haciendo. Debemos de estar teniendo nuestra vida en regla por causa del Señor. Tú no deberías de deber predial, o de deber impuestos, o de tu carro en mal estado, en mal regla, por causa del Señor. Esa es la diferencia entre el legalismo y lo que Pedro nos está diciendo. El legalismo te dice haz y punto, para agradar más a Dios. No. Nosotros ya le agradamos a Dios por lo que Cristo ha hecho. Por causa de que estamos en Cristo, yo debo de vivir así. Es algo natural en nosotros. Someternos a las instituciones humanas, someternos a nuestros gobernantes, obedecer las leyes terrenales, aunque no te gusten. Ay, pastor, es que son los impuestos, se los roban los políticos, ¿a ti qué te importa? Es por causa del Señor. Yo pago mis impuestos, Dios se encargará de ellos. Hermanos, hay creyentes que tienen muy mal testimonio en sus vidas legales y financieras. No solo Pedro, fíjese hermanos, qué interesante, qué interesante lo que Pedro no solamente se basa en la conducta diaria, en la vida cotidiana, aún hasta en la vida administrativa. Y nos dice que nuestra vida debe ser transparente en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de ser personas que no le debamos nada a nadie, dice Pablo en Romanos 12. No le debáis a nadie nada, al que tributo, al que respeto, al que impuesto, al que honra. Mis hermanos,
Cristo es nuestro ejemplo. Aún, eso es lo que Filipenses nos dice cuando dice que Cristo se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo, aún estando en la tierra, tuvo que cumplir con el pago de los impuestos a un gobierno que él sabía que era corrupto, pero que Cristo entendía que debía de obedecer la voluntad del Padre. Hermanos, el que nos sometamos a las instituciones humanas no es mandamiento de los mismos gobernantes, es el mandamiento de Dios primeramente para nosotros. Entonces, hermanos, nuestra vida debe de ser de buen testimonio para los incrédulos, para que ellos puedan ver nuestra vida delante de ellos. Yo puedo decir, no, estos no son lo que dijeron ser. Estas personas no están haciendo cosas ilegales, no están haciendo cosas que no deben de ser. Son buenos ciudadanos, son personas responsables, son personas obedientes, son personas que viven íntegramente. Su hogar está bien compacto, su vida en el trabajo, no son rateros, no son violentos. Es el mejor empleado, es la empleada del mes. Que ellos puedan ver que la vida en Cristo realmente transforma, pero no por lo que debemos de hacer, sino primeramente por lo que ya somos en Cristo. Hermanos, no le puedes exigir a un árbol de mandarinas darle limones, porque no es su naturaleza. No le podemos decir a una oveja que viva como oveja cuando en realidad nunca fue una oveja. Nuestra vida denota lo que somos. Por eso Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos, porque las acciones que hacemos denotan quiénes somos. Denotan quién soy, quién eres tú. Entonces, mis hermanos, Pedro dice, versículo 16, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, note eso, que haciendo el bien, ¿haciendo qué, hermanos? El bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. A través de tu vida correcta, tu vida irreprochable, hagas que los insensatos, los que no entienden, callen su boca a través de tu manera de andar. Hermanos, el énfasis es claro de esta porción. Que tu vida sea un testimonio para ellos, y que lo que ellos han hablado de ti, han despotricado de ti, han pensado de la vida cristiana, han pensado del cristianismo, cambie su manera de pensar, cambie su insensatez a través de lo que nosotros en nuestra vida diaria hacemos, y a través de lo que en nuestra vida diaria somos. Dice Pedro, verso 16, como libres, hermanos, en Cristo somos libres. Pero note el 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Uno de los grandes males que hemos mencionado sí es el legalismo, pero el otro grande mal es la hipergracia. ¿Cuál es la hipergracia? Como ya estoy en Cristo, como ya estoy bajo la gracia, yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo vivir como se dé la gana porque ya estoy en la gracia. Yo puedo vivir como se me antoje porque estoy en la gracia. Yo puedo vivir y pensar y hacer como lo que yo quiera porque ya estamos bajo la gracia. No, hermanos, vivir bajo la gracia no es libertinaje. Esa no es gracia, esa es una desgracia. La gracia real de Dios es entender que en Cristo yo soy salvo, yo soy libre, pero no soy libre para vivir como yo quiera. Soy siervo de Dios, es lo que dice el texto. Sino como siervos de Dios, como esclavos de Dios, como Dios es el dueño de nosotros. Soy libre de la esclavitud del pecado, pero estoy unido a Dios. Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi gobernante, Él es mi comandante, Él es el capitán del barco. Yo vivo para la gloria de Él. Como libres, pero no para hacer las cosas como a mí se me da gana, no como libertinaje, sino como un siervo de Dios. Amados, todos somos siervos de Dios. Lo mencioné creo que el miércoles pasado, si mal recuerdo. Siervos de Dios no son los ministros que están detrás del púlpito. Siervos de Dios somos todos aquellos que hemos sido salvos, que vivimos para su gloria y honra. Todos somos llamados a ser siervos de Dios. Y entonces Pedro concluye, versículo 17. Honren a todos. Al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto. Eso lo dicen Romanos. Honren a todos, respeten a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren al rey. Honren a sus gobernantes.
Entonces Pedro dice que tu vida cristiana, tu testimonio sea un testimonio en todas las áreas irreprochable para aquellos que los acusan de malhechores, para que aquellos que murmuran de ustedes glorifiquen a Dios cuando el día de la visitación venga. Amados hermanos, concluyo con la pregunta que hice al principio, antes de entrar al bosquejo. Tu vida, tu testimonio es irreprochable delante de los incrédulos. ¿Cómo está tu testimonio hoy? ¿Cómo está tu testimonio en este momento? ¿Cómo estás viviendo en este momento? Gracias, hermano. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Cómo estás desarrollando tu vida en este momento? ¿Cuántos Gandhis, cuántos Mahatma Gandhi has ayudado a que nazcan a tu alrededor? ¿Cuántos creyentes has llevado a los pies de Cristo con un testimonio irreprochable? Hermanos, el cristianismo no son quehaceres diarios, no son conjunto de normas y reglas. El cristianismo es una vida transformada en base a lo que ya somos y a quién seguimos. Y no seguimos al pastor, y no seguimos a la denominación, seguimos a aquel que murió y nos salvó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es a quien tú y yo debemos invitar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero, antes de orar, porque hemos estado, queridos hermanos predicadores, tomemos en cuenta eso.